Hola jóvenes, bienvenidos a nuestro primer laboratorio de simulación. En este vamos a introducir Arena. Los objetivos de este laboratorio son introducir conceptos fundamentales de simulación, introducir un software de simulación comercial ampliamente utilizado, en nuestro caso, Arena, construir modelos de simulación utilizando las herramientas de modelado que se describen a continuación y ejecutar modelos de simulación e interpretar la salida de estos. Dentro de Arena tenemos módulos de diagrama de flujo y módulos de datos. También vamos a trabajar con bloques y elementos más adelante. En este laboratorio vamos a introducir los diagramas de flujo Create, Process, Decide, Assign, Record y Dispose. También vamos a ver los módulos de datos Entity, Queue y Resource. También vamos a trabajar con las características de simulación Entity Picture, Animation of Resource States y Plots. Para lograr estos objetivos e ilustrar la utilización de los módulos, vamos a utilizar el ejemplo de inspección que se ve a continuación. Pero antes vamos a conocer el entorno de Arena. Igual que muchos programas desarrollados en Windows, tenemos primero nuestra barra de menús, donde tenemos el menú de archivo que nos permite abrir, crear y guardar los modelos que estemos trabajando. Tenemos la búsqueda de ejemplos y smarts para agregar y quitar templates, para imprimir y abrir archivos recientes. Luego tenemos el menú de editar que nos permite deshacer y rehacer tareas, cortar, copiar, pegar, seleccionar, buscar, reemplazar, todo lo típico de un menú de edición. Así también tenemos el menú de ver o de vista, que nos permite navegar dentro de la simulación, haciendo zoom, guardando vistas, agregando reglas, mallas, guías, que nos van a permitir trabajar de manera más fácil dentro del entorno de Arena. También aquí podemos agregar y eliminar algunas barras. Las barras son importantes y dentro de ellas, si seleccionamos aquí en Toolbars, podemos agregar la que vamos a utilizar principalmente en nuestra materia, que son la barra estándar, la de dibujo, la de animación y la de animación de transferencia. La podemos organizar en esta área aquí, de la manera que les sea más conveniente para ustedes trabajar. Siguiendo con los menús, tenemos el menú de herramientas, donde está Arena Symbol Factory, que es una librería de imágenes para nuestras animaciones en el modelo. Las imágenes que tenemos aquí son principalmente en 2 dimensiones. Tenemos el Input Analyzer, veremos más adelante cómo utilizarlo, al igual que el Process Analyzer, el Arena Visual Designer, el Expression Builder, Adobe Quest, y tenemos otras funciones que no vamos a utilizar ahora mismo, pero es importante también tener conocimiento de ellas, como podemos exportar bases de datos de las estadísticas generadas durante la simulación, tener conocimiento de que podemos crear macro y algunas opciones y configuraciones sobre las herramientas. El Input Analyzer nos permite hacer distribuciones empíricas
El Process Analyzer nos permite hacer evaluación de escenarios principalmente. El Arena Visual Designer nos permite hacer dashboards, o sea, tableros sobre la simulación que podamos ir viendo y actualizando a la medida que va corriendo la simulación. También nos permite hacer las animaciones en 3 dimensiones. El Expression Builder nos permite crear expresiones, así como su nombre lo indica, de una manera fácil. Lo vamos a utilizar mucho durante la materia. El UpQuest nos permite parametrizar la corrida de las simulaciones e ir colectando los mejores resultados de esas corridas para nosotros tenerlos como opciones, soluciones factibles para un sistema de ecuaciones donde se presente una función, objetivo, restricciones y alguna que otra variable de interés de la simulación. En el menú Range nos permite organizar la colocación de los diferentes módulos e imágenes que utilizaríamos en el modelo. En el menú Object tenemos principalmente el tema de cómo conectar los diagramas de flujo y manejar submodelos. En el menú Ejecutar tenemos el Setup, que nos permite parametrizar las réplicas y bueno, eso es lo que vamos a utilizar principalmente de este menú, en Setup, donde podemos definir por cuántos periodos va a correr la simulación y cuál es la longitud de la simulación dentro de esos periodos. Tenemos también el típico Go para ejecutar, un Step para movernos paso a paso, tanto hacia adelante hacia detrás, pausar y finalizar la simulación. También es importante acá el menú de Run Control, el Batch Run, que nos permite correr la simulación sin la animación, de modo que podamos llegar a los resultados más rápido. El menú Windows nos permite organizar las ventanas que estamos utilizando mientras trabajamos en Arena. Aquí hay diferentes tipos de organización y aquí también nos saldría un listado de todas las ventanas que estemos utilizando. En Arena podemos tener más un modelo abierto o un reporte abierto, mientras también tenemos un modelo abierto. Podemos tener características de animación. Entonces nos es bastante útil las opciones que nos da el menú Windows o ventana. Por último, el menú de ayuda. Considero que es súper importante que siempre se asistan con el menú de ayuda, pues este es súper completo y puede ayudarle a salir de cualquier dificultad que tengan mientras realizan su simulación. El menú de ayuda de Arena es tan bueno que él solo pudiera servirles a ustedes para aprender a realizar las simulaciones una vez que conocen los conceptos básicos de simulación. Es decir, ahora si se termina la clase o sea lo que sea que pase, si ustedes quieren realmente aprender a hacer simulación, ya ustedes tienen simulación en Arena, ya ustedes tienen la base necesaria, el entendimiento necesario sobre simulación para poder seguir ustedes solos con el menú de Arena. La ayuda se compone principalmente de un compendio de módulos donde ustedes pueden hacer búsquedas sobre diferentes conceptos del software de simulación. Las búsquedas las pueden hacer por contenido,
a través del índice o a través de una búsqueda. También tienen acá el Wiresets, que es básicamente una opción para hacer clic donde te prefiera dentro de la ventana y que le lleve al tema específico donde se trata ese elemento del software de simulación. También dispone de los Smart Files, que a través de unos ejemplos sencillos le presentan algunas características de simulación. Como vimos anteriormente, esos archivos ustedes lo pueden buscar directamente dándole aquí a Browse Smarts. Entonces aquí tienen por carpeta cada uno de esos modelos sencillos que le va a permitir trabajar con una característica específica de simulación en Arena. Dentro del menú ayuda también tienen diferentes secciones donde les enseñan a utilizar los módulos que se encuentran dentro de un template en específico. Por ejemplo, hoy nos vamos a enfocar en diagramas de flujo y de datos que están en el Basic Process Panel. Así que cualquier duda sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy, pueden venir y asistirse en este menú de ayuda. También tienen los manuales. Este manual donde nos dicen Getting Started with Arena es súper completo, y solamente estudiando este manual ustedes tendrían la capacidad de resolver un gran número de casos de simulación o de problemas de simulación que se les puedan presentar. Es una guía bien completa. Pues bien, con eso terminamos con los menús. Aquí tenemos las barras que nos van a simplificar el proceso de seleccionar algunas funciones. Tenemos la barra de proyecto, que es donde se encuentran los templates. Los templates son un conjunto de módulos que nos permiten realizar alguna función específica. Por ejemplo, aquí en el módulo en el template Basic Process, tenemos los módulos de diagrama de flujo básico, Create, que es como un inicio, el Dispose, que es como un fin, Process, Decide, Batch, Clone. Vamos a ir viendo poco a poco cada uno de estos. En esta área de aquí abajo nos da las características de todos los módulos o del módulo que estemos seleccionando, de todos los módulos que estemos, del tipo que estemos seleccionando. Entonces aquí podemos editar rápidamente cada uno de esos tipos de módulos. Por último tenemos aquí el área de trabajo, que es donde realizamos el flujo de la simulación y la animación de esta. Bien, ya hemos conocido el entorno de Arena, por lo tanto vamos a proceder a trabajar con el ejemplo. Este nos dice que en una fábrica el departamento de calidad inspecciona las piezas terminadas. El tiempo de llegada de las piezas a la estación de inspección tiene una distribución exponencial con una media de 4 minutos. El tiempo requerido para inspeccionar cada parte tiene una distribución exponencial con una media de 3 minutos. Las partes se clasifican como buenas en un 85% de los casos o malas en un 15% de los casos. El horario de atención es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Se nos pide que se construya un modelo de simulación para responder las siguientes preguntas.
cuál es la cantidad de piezas buenas y malas producidas, cuál es el número promedio de partes en la cola de inspección, cuál es el tiempo de flujo promedio para todas las partes y cuál es la utilización del inspector. Vamos a ejecutar el modelo por un periodo de un día para responder estas preguntas. En este ejemplo nos están hablando de la distribución exponencial. Recuerden que podemos ver en los tipos de distribución y su uso y cómo se ve su gráfica en uno de los apéndices del libro de Kelton, pero también lo podemos ver acá en el manual de Getting Started with Arena. Aquí en la parte de distribución estadística tenemos los diferentes tipos de distribuciones. En este caso vamos a ver la exponencial. El parámetro que se utiliza en la distribución exponencial es la media. Aquí le explican la fórmula de probabilidad por la que trabaja la distribución exponencial y las aplicaciones que tiene esta distribución. Bien, entonces para hacer nuestro modelo, lo primero que tenemos que utilizar es el módulo create para generar esas entidades que fluyen en el sistema. En este caso son partes a ser inspeccionadas. Entonces, dentro de nuestro flujo del proceso, luego de que llegan las partes a la estación de inspección, son inspeccionadas. Eso es un proceso. Como pueden ver, al tener el módulo create seleccionado, cuando traje el módulo process, se me conectó automáticamente. Luego del proceso de inspección, hacemos la decisión de si la pieza está buena o está mala. Por lo tanto, necesitamos un módulo decide. He deseleccionado los módulos para que cuando traiga el decide no haya conexión y poder ilustrarle cómo se conectan los módulos. Se conectan a través de esta función, se llama connect, que la tenemos en el menú estándar, en la barra estándar, o podemos verla en el menú object, también como connect. Primero enlazamos a un inicio que se pone con el color verde y luego enlazamos al final que se coloca con el color rojo. Luego de la decisión sale de nuestro sistema la pieza, o sea, termina el modelo. Para eso utilizamos el módulo dispose. Ok. Entonces, aquí ya tenemos básicamente el flujo de las piezas dentro del sistema. Usualmente cuando realizamos una simulación, yo prefiero dividirla en tres partes. Primero hacer la parte de diagrama de flujo, luego trabajar con los datos. Los módulos de datos se ven de esta forma, como si fuera una hoja de cálculo. En esencia es una hoja de cálculo. Los módulos de diagrama de flujo tienen diferentes formas dependiendo de la función que realicen. Los bloques y elementos no están en el menú, o sea, no están ahora mismo abiertos. Para agregar los bloques y menús tendríamos que añadir ese panel. Lo hacemos dando un clic derecho y seleccionando Template Panel y agregar, o como vimos en el menú de archivo, Template Panel, agregar
o quitar. Entonces aquí tenemos los menús de bloques y elementos. En caso de que queramos agregar alguno de ellos, aquí ya se agregaron. Ok, siguiendo con nuestra simulación, vamos a seguir agregándole las características que necesitaría. Nos dice que el horario de atención es de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, para parametrizar esta parte, vamos al menú ejecutar, le damos a setup y le damos a la pestaña replication parameters, que es lo que vamos a utilizar principalmente dentro de este menú. Bueno, dentro de esta ventana. Podemos ser súper específicos y iniciar a las 5 de la tarde, o simplemente definir que la longitud de la réplica va a ser por 8 horas. Es decir, de 9 de la tarde a 5 de la tarde tenemos 8 horas de trabajo. Y con esto nos es suficiente para simular durante ese rango de horas. También aquí es importante, en este momento, luego vamos a ver qué es el warm-up period, cómo podemos utilizar las horas por día para trabajar la simulación. Y ahora podemos seleccionar el base time units en minutos, porque básicamente esto nos sirve para que los reportes nos salgan en esta unidad de tiempo, que en este caso se nos haría más fácil de leer porque estamos trabajando con tiempo entre llegada y tiempo de procesamiento que van en minutos. Entonces el reporte nos saldría mejor de esta manera. Dentro de las características del ejemplo, tenemos que vamos a ejecutar la simulación por el periodo de un día. Esto queda representado en que vamos a ejecutar la simulación por una sola réplica. Una réplica es básicamente una muestra de el periodo de tiempo que hemos establecido como básico. Por lo tanto, si quisiéramos hacer una simulación para un mes de trabajo de 8 horas diarias, lo que haríamos es aumentar el número de réplicas a 30 y sería como observar 30 días independientes uno de otro. Okay, con esto estamos listos por aquí. Entonces, antes de iniciar con los datos, vamos a agregar algunos módulos de flujo que nos van a permitir responder las preguntas. Por ejemplo, para saber la cantidad de piezas buenas o malas, yo tengo que hacer ese conteo. No es algo que consuma tiempo dentro de la simulación per se, ni se vea como un aspecto físico, pero nosotros tenemos que contar esas entidades, y para hacer eso, o sea, las entidades que salen buenas y las que salen malas, y para hacer eso vamos a utilizar el módulo record. Entonces, si agregamos el módulo record, acá nos va a contar las piezas O sea, lo vamos a utilizar para contar las piezas que salgan como buenas. Y el record por acá nos va a servir para las piezas que salen como malas. El número promedio de partes en la cola de inspección ya viene a una función preestablecida de cada vez que tenemos una cola. Es decir, que pudiéramos agregar módulos para
que haga la medición, pero no sería necesario. También el tiempo de flujo promedio de todas las partes es un parámetro que ya viene calculado dentro del reporte y la utilización del inspector. Sin embargo, para el tiempo de flujo promedio de todas las partes, vamos a utilizar algunos de los módulos para lograr este objetivo. Así puedo ilustrarle el uso de algunos módulos adicionales. Por ejemplo, si lo que vamos a medir es el tiempo que dura una pieza en el sistema, lo que tenemos que hacer es ver el tiempo en que entró al sistema y ver el tiempo en que salió del sistema, y con la diferencia de estos tiempos vamos a poder determinar qué tiempo duró en el sistema. Entonces, para guardar el tiempo en que entra la pieza en el sistema, vamos a utilizar el módulo assign. Así, dentro de un atributo de la pieza, de la parte o de la entidad, podemos grabar el tiempo en que entró en el sistema. Entonces, a través de un módulo llamado record, podemos evaluar el tiempo de salida y así determinar el tiempo que duró la pieza en el sistema. De nuevo, esto lo hago para ilustrar porque ya dentro de dentro del reporte estándar de Arena se realiza este proceso de tomar el tiempo dentro del sistema de cada pieza. Incluso este assign, vamos a decir que sería de cierto modo innecesario, porque Arena también guarda a través de una variable predeterminada el tiempo en que llega cada parte al sistema. Así que pudiéramos hacerlo solo con este record. Lo estoy colocando para ilustrar. En el menú de ayuda podemos ver todas las variables que guarda Arena por defecto para las entidades. Bien, entonces con esto ya podemos proceder a agregar los datos necesarios para nuestra simulación. Entonces vamos editando módulo por módulo y agregando los datos que sean necesarios. En primer lugar tenemos el rango name, que es donde vamos a colocar un nombre descriptivo para este módulo, de modo que podamos ubicarnos y entender qué este hace de manera fácil. Entonces, este módulo básicamente lo que hace es crear partes, o sea, las partes que van a ser inspeccionadas. En Entity Type, lo que colocamos es un nombre descriptivo para el tipo de entidad que estamos recibiendo. En este caso serían partes que vamos a inspeccionar. El tiempo entre llegada, primero seleccionamos el tipo de tiempo entre llegada que vamos a trabajar. En este caso es una distribución aleatoria que en Arena se hace a través de una distribución exponencial. Por lo tanto, ya tenemos
lo que necesitamos dentro de este módulo. O sea, perdón, dentro de esta opción. Dice que el valor tiene una media de 3 minutos el tiempo entre llegada en el ejercicio. En el rango entity per arrival, lo que colocamos cuántas entidades llegan al mismo tiempo. En este caso sería una. La llegada máxima sería infinito. Y la creación de la primera pieza sería en el minuto 0. Y con esto ya hemos editado los datos del módulo create. Aquí en el módulo sign podemos hacer múltiples asignaciones. En este caso la utilizaríamos para grabar el tiempo de llegada dentro de un atributo. Entonces en la descripción del módulo le voy a poner tiempo de llegada y vamos a buscar la asignación tipo atributo. Recuerden que un atributo es una característica de una variable. A mí me gusta verlo como si fuera una etiqueta que se le coloca a la variable. Entonces básicamente lo que estamos haciendo ahora es colocándole una etiqueta que se llama tiempo de llegada a cada entidad que pasa por acá. El valor de ese tiempo de llegada lo podemos tener con una variable predeterminada de arena que se llama tNow. tNow lo que hace es tiene el tiempo actual contenido dentro de ella, como el reloj de arena. Con esto ya podemos terminar de editar este módulo. Luego tenemos el módulo de proceso, en el cual lo que se hace es inspeccionar, por lo tanto lo voy a dejar así. El tipo de módulos estándar. Aquí dentro de la lógica de un proceso tenemos 3 pasos básicos y en este menú podemos hacer una combinación de estos dependiendo del tipo de, o sea, los pasos que querramos ejecutar en este proceso. En este caso vamos a utilizar los 3 pasos. Los pasos son sys, delay y release. Sys nos permite tomar un recurso. Delay, retrasar esa entidad, sea para ser un tiempo de proceso o tiempo de desempeño, o representar cualquier tipo de delay. Release nos permite liberar ese recurso para que esté disponible para trabajar sobre otra entidad. Aquí ponemos la prioridad que tenga esa entidad para ser procesada y agregamos los recursos que necesitamos para, en este caso, la inspección. Al momento solamente necesitamos un inspector. Y la cantidad de inspectores que necesitamos para hacer una inspección es de 1. Es decir, que aquí lo que colocamos es cuántos recursos se necesitan de este tipo para realizar este proceso. Se suele confundir con la cantidad de inspectores que hay en la simulación. Eso no se configura por acá. Más adelante veríamos dónde se configura eso. Entonces la distribución es exponencial. No la tenemos por acá, por lo tanto vamos a utilizar una expresión. Ya aquí dentro del menú de expresión si tenemos la distribución exponencial e incluso se nos indica que el parámetro que va dentro de esta distribución es la media. En este caso es de 4 minutos.
Noten que se nos agregó este símbolo aquí arriba. Este representa la cola dentro del proceso. Seguimos con el módulo inspeccionar. Aquí básicamente lo que tenemos es la pregunta de que si las piezas después de la inspección resultaron ser buenas o malas. Y podemos hacer una distribución de la decisión de dos vías por probabilidad. Dijimos que el 85% serían buenas y el 15% malas. Entonces, al seleccionar 85% aquí, en un rango de 0 a 100, nos enviaría el resto de las piezas por el lado false de la decisión. Entonces, este módulo record me haría un conteo de las cantidad de piezas buenas que han salido del design, y vamos a dejarle un simple conteo con el valor de 1. Y vamos a identificar el contador como partes buenas. En este record, si ustedes notan, aquí podemos definir más de una estadística. Eso es en caso de que se requiera, igual que aquí en el módulo assign, donde podemos asignar más de una cosa a la vez. Solamente solo llamo a la atención para que tengan conciencia de esto. Entonces vamos a agregar un contador para las partes malas. Okay. Entonces, este último record que tenemos acá, lo que nos está midiendo es el tiempo en sistema, que lo calcularíamos en conjunto con la asignación, con el atributo tiempo de entrada que creamos aquí delante. Entonces vamos a hacer una expresión en este caso, porque vamos a hacer una diferencia entre el tiempo actual y el tiempo de llegada, y el valor de esta expresión vamos a crearla con el Expression Builder. Entonces damos un clic derecho y damos a Build Expression. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Para evitar escribir el nombre del atributo incorrectamente. Los errores tipográficos son comunes y hacen que la simulación no pueda correr correctamente. Entonces les recomiendo utilizar el Expression Builder cada vez que vayan a crear una expresión que ya tenga un atributo o una variable que ustedes hayan definido anteriormente. Entonces, tenemos que crear la expresión donde nos lea el tiempo actual y a este le reste el tiempo de llegada. Fíjense que cuando vamos a atributo, podemos seleccionar el valor, el número de filas o el número de columnas que tiene la matriz de ese atributo. Entonces, ahora mismo lo que nosotros queremos es el valor del tiempo de llegada. Al momento es el único atributo que está creado. Aquí nos saldría una lista de todos los atributos que
hayamos creado para esta simulación. Le damos a OK y creamos el Tani tiempo en sistema. Tengo la duda de si podemos utilizar el mismo nombre del Tali y el mismo nombre del módulo. Yo diría que sería mejor utilizar algún nombre diferente para evitarnos que nos dé algún tipo de error. Al momento no recuerdo exactamente cuáles son los nombres que entran en conflicto. Por lo tanto, para evitarme algún tipo de error, simplemente voy a utilizar un nombre diferente. Entonces tenemos ese record completo. El módulo dispose es básicamente la salida de la estación de inspección. Por eso le pongo este nombre para que sea descriptivo. Entonces, con esto ya estaríamos listos para correr la simulación y probar a ver si todo está funcionando correctamente. Pero antes, vamos a grabar. Es muy importante que vayan grabando los modelos frecuentemente, no como lo hice yo ahora. Porque Arena no graba automáticamente. Entonces, si ocurre algún tipo de error y se cierra el programa, que no es poco común, perdería todo el avance que han realizado. Bien, entonces para correr el modelo, vamos aquí en la barra estándar y le podemos dar Go. Ok, vamos a ver los resultados y a responder las preguntas inmediatamente. Luego haremos una pequeña animación para ilustrar mejor el modelo. Nuestra primera pregunta es: ¿cuál es la cantidad de piezas buenas y malas producidas? Para llevar al estadístico de la cantidad de las partes buenas y malas producidas, nosotros definimos dos records que fueran haciendo el conteo. Por lo tanto, dentro del esquema del reporte está definidas por el usuario. Aquí vamos a ver luego que cada sección tiene información estadística de las entidades, colas y recursos, y son grabadas automáticamente por Arena. Entonces, dentro de las definidas por el usuario, tenemos nuestros contadores que nos dicen que buenas fueron 96 y malas 21. Para la segunda pregunta, en la cual se nos pide el número promedio de partes en la cola de inspección, podemos utilizar o dirigirnos a la parte del reporte que nos habla sobre la cola y el tiempo promedio de espera en la cola es de 47.70 minutos. Disculpen, la pregunta es el número promedio de partes en la cola. En promedio hay 13.6 partes, es decir, 17 partes en la cola de inspección. ¿Cuál es el tiempo de flujo promedio de todas las partes? El tiempo de flujo es una característica de la entidad que tiene que ver con el tiempo, y nos dice que el tiempo de flujo promedio
es 51.06 minutos. Esto debe coincidir con el tally que yo hice para ilustrar la utilización de T-Now y de utilizar expresiones. Como vemos, también nos dio 51.06 minutos de tiempo en sistema. Sobre la utilización del inspector, tenemos que es una característica de los recursos, del recurso inspector, y la utilización es un 89%. Con esto básicamente hemos recorrido el reporte. Ven que dentro de la sección de entidad tenemos estadísticos con relación al tiempo, otros, en la cola también tenemos estadísticos con relación al tiempo y otros, y sobre los recursos tenemos la utilización. Luego aquí en la parte definida por el usuario, especificada por el usuario, se nos van a poner los tally counters que hayamos creado dentro de la simulación. Ahora procederemos con la parte de la animación. Para esto detenemos la simulación y en primer lugar entiendo que pudiéramos hacer una imagen más representativa de las piezas. Al momento ustedes vieron que lo que salen es unas hojas blancas, un reporte, es el icono que estamos utilizando actualmente. Entonces, para ponerle una imagen más representativa a la entidad, pudiéramos, ir al módulo de datos de la entidad y cambiar la imagen inicial. Pasaríamos de reporte a algo más representativo como widget. Entonces, la imagen ahora sería estas partecitas que van fluyendo a través de la simulación. También dentro de las características de animación que veríamos el día de hoy, teníamos el atributo Entity Picture. Al ser un atributo, nosotros podemos asignarlo a través del módulo Assign. Es decir, podemos modificarlo a través del módulo Assign. Entonces, vamos a suponer que aquí vamos a, además de asignar el tiempo de llegada, asignaremos también la imagen de la entidad. Entonces podemos agregar en Entity Picture, podemos modificar en Entity Picture la imagen. Vamos a decir que en lugar de que salga la parte, vamos a colocar una pelota amarilla. Entonces, cuando corremos la simulación, cuando pasa a través del módulo Assign, la imagen de la parte cambia a una pelota amarilla. Como Entity Picture es un atributo, pudiéramos también buscarlo aquí dentro del menú atributo como Entity Picture. Estos son atributos predefinidos que tiene Arena. Más adelante utilizaremos otros, pero acá podemos tener Entity Picture y ponerle, por ejemplo, picture.port. Entonces, cuando la pieza pasa por ahí, cambia a la imagen del reporte.
Pero no queremos nada de esto, vamos a dejarlo como la parte, como el conjunto de partes que predefinimos inicialmente. Entonces voy a eliminar esa asignación aquí. Y dejaríamos el modelo que siga con la misma imagen inicial que ya definimos. Bien, entonces otra característica de la simulación que pudiéramos trabajar es el estado de un recurso. En este caso tenemos al recurso llamado inspector, y para representarlo dentro de la simulación podemos utilizar aquí en la barra de animación el botón recurso. Entonces lo que tenemos que definir aquí a cuál recurso es que queremos animar. Siempre tómalo del menú, evítense errores tipográficos, ya van a tener muchos errores de algún otro tipo, entonces vamos a evitarnos este tipo de error por lo menos. Entonces podemos definir imágenes para cada uno de los 4 estados que se representan aquí. Esto es ocioso, ocupado, inactivo y en falla. En este caso no vamos a representar en ningún estado inactivo porque no tenemos ningún horario preestablecido, por lo que lo voy a eliminar. Ni tampoco hemos programado ninguna falla, por lo tanto también voy a eliminar la imagen de la falla. Aquí como inactivo vamos a elegir una imagen de la librería. Si dentro de estas imágenes de la librería de procesos básicos, aquí dice el nombre de la librería, no está alguna que le satisfaga, pueden abrir otra librería de las que ya tenemos en Arena, o abrir la herramienta del Symbol Factory y de ahí agregar una nueva imagen. Pero voy a utilizar en este caso una librería. Vamos a ir a los documentos públicos. Los documentos públicos van al disco C, o sea, donde está instalado el Windows, usuarios, público, documentos públicos. Aquí tenemos Rockwell Software, Arena y Picture Libraries. Entonces aquí tenemos todas las librerías. Aquí tenemos de procesos básicos, edificios, call center, equipamiento, extras, caras, factory, general, machines. Yo voy a elegir la librería de gente. Vamos a ver si aquí hay alguna imagen que me llame la atención. Yo creo que sí, aquí. Vamos a utilizar lo que pareciera alguien con los brazos abajo. Y aquí alguien que pareciera con los brazos arriba. No nos vamos a enfocar mucho en eso ahora mismo. El Sys Area es donde ustedes colocan las partes para el momento de que se están procesando. Yo prefiero activarlo para poder tener mejor control de cómo coloco las piezas, las entidades, cuando están pasando dentro de la animación. Entonces le doy OK y ahora con esta cruz me indica que puedo colocar la imagen donde yo prefiera. La voy a colocar acá y la voy a hacer más grande.
Ok, parece el guasón. Entonces, este círculo que ustedes ven acá abajo es el sys area. Ustedes lo pueden tomar y colocar donde le parezca mejor. Yo lo voy a acercar aquí al área de las manos. Y voy a traerme la cola acá para que se vea representado el hecho de las piezas que aquí esperan. Pueden utilizar aquí la barra de dibujo si así desean para hacer la animación, la representación más realista. Pero básicamente eso es lo que desearía mostrarles el día de hoy. Ponerle un 4. Ok, vamos a correr la simulación con la animación a ver si está todo correcto. Bueno, hemos utilizado imágenes que no son muy representativas. Esta es una enfermera que parece al Joker. El otro un médico con las manos adentro. Ambos están inactivos. Pero bueno, ya con esto ustedes tienen la idea de cómo realizar la parte de animación. Por último, para finalizar, vamos a ver cómo se hacen los gráficos. Voy a realizar un gráfico aquí que me presente en plot, o sea, también en la barra de animación, el plot. Vamos a hacer uno que nos represente o nos diga número de partes en cola, solo para representar algo. Entonces aquí agregamos una serie. Esto es número, a ver si me deja poner. Ojalá y no me dé error. Aquí pueden modificar cómo se ve el gráfico, cómo se ve la línea y la escala. Nosotros estamos trabajando en minutos y la simulación corre 480 minutos. Si dejamos el gráfico de esta manera, él se autoajustaría para tomar los minutos más adelante. Pero yo prefiero que no se mueva, entonces voy a ponerle aquí directamente que el máximo es 480 y así el gráfico no se actualiza automáticamente. Ven aquí auto scroll, está en función true, lo convertiría automáticamente, pero yo prefiero no hacerlo así. Vamos a ver cómo está el gráfico, si hay que hacer algún tipo de ajuste, se lo hacemos ahora. Ups. Es algo muy pequeño. Bueno, vamos a hacerle un ajuste. Vamos a ponerle que el incremento, en lugar de 10 en 10, lo haga por cada hora. Entonces así lo vemos un poquito más claro.
Vamos a ver en la simulación cómo se anima el número de partes en cola. Por cierto, yo no le he colocado la función. Vamos a colocarle la función primero. Nosotros no hemos puesto a que dibuje nada. Entonces aquí en Data Series, la expresión de número en cola podemos buscarla aquí en el Expression Builder, cola, y poner el número actual en cola. Y ahora si corremos, vemos cómo se empieza a graficar el número en cola, cómo va incrementando, llega a estabilizarse más o menos a este nivel. Más adelante veremos por qué es importante ver dónde se estabiliza una cola o algún otro indicador importante dentro de una simulación. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Cualquier pregunta pueden escribirla por el aula virtual. Y bueno, hasta luego.